Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con Eliana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien, muy contento de poder platicar contigo. Y además, pues, de Igualmente. este tema que, pues, la verdad, sí nos pone a veces los pelos de punta, como decimos aquí en México, y es el tema de la ansiedad, que es pues, un tema bien complicado, porque creo que ya inclusive muchos la hemos asimilado como un estado de vida normal, el sentirnos con esta sensación que, pues, obviamente nos rodea y que nos llevamos, ¿no? Inclusive a nuestros momentos de relajación, en donde supuestamente estamos en relajación y tenemos esa sensación de que tenemos pendientes que hacer y pues, no logramos descansar y totalmente estamos inmersos en esta cuestión. Pero platícanos, Eliana, ¿cómo es que te acercas a este tema? ¿Cuál fue tu primera experiencia como para que te llamara la atención para hacer este tipo de intervenciones? Y en realidad, digamos, dentro de las formas de mi formación, ¿no? Como desde la licenciatura, ya hace muchos años, esto obviamente se aborda. Yo tengo una orientación, trabajo desde el psicoanálisis, pero puntualmente a partir de, digamos, la pandemia. eh, Empecé como a hacer foco en este tema. Después, bueno, posteriormente empecé a dar talleres, porque bueno, luego de la pandemia hubo como un antes y un después, es decir, Ujú. como que empecé a tener muchas consultas en relación a este tema, ¿no? Digamos, ansiedad, ataques de pánico. Es lo que día a día además predomina, ¿no? En las consultas. Entonces, bueno, me pareció también importante ver qué influencia tuvo en principio la pandemia, ¿no? Digo, el encierro tuvo mucha influencia, fue uno de los factores que generó, bueno, ataques de pánico y más niveles altos de ansiedad. También la incertidumbre, ¿no? Bueno, esto de no saber qué va a ocurrir en su momento, el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte. Y por otro lado, también todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Digamos, como que esto llevó más a meternos más en las redes sociales, a estar como con muchos dispositivos para estar más conectados y de una forma también no sentirnos, ¿no?, tan solos, ¿no? Digo, desde la soledad que generaba la pandemia, y eso también genera o ha generado más ansiedad, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Después, sí, puntualmente, como vos decías, la ansiedad en general, digo, porque hay que hacer una diferencia, ¿no? Digo, ansiedad tenemos todos, ¿no? Ansiedad planteado en niveles equilibrados, ¿no? Digo, de hecho, la ansiedad tiene en esos términos una función adaptativa, Ujú. ¿sí? Es bueno que tengamos ansiedad porque funciona, digamos, la función adaptativa justamente es que previene digamos, de algún peligro, ¿sí? Nos permite, por ejemplo, detectar algún peligro y salir corriendo, digamos, huir o enfrentarlo. Entonces, digamos, en niveles equilibrados, es positivo, ¿sí? No se trata de eliminarla. Aparece como un trastorno o dentro de la categoría de trastorno cuando ya hay niveles más elevados de ansiedad y además genera, digamos, aparece como un obstáculo en la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Está padre porque sí, efectivamente, muchas de estas formas de pensamiento creo que si las tenemos es porque para algo nos servían originalmente, ¿no? Entonces, nuestro cerebro está programado pues, para sentir estrés, para sentir ansiedad, para sentir miedo, alegría, todas las emociones que pudiéramos mencionar, ¿no? Pero ha sido el ritmo de la vida cotidiana la que se ha convertido en un contexto en el que estas sensaciones, pensamientos, emociones, pues se han desviado de su función natural, ¿no? Y se han convertido en un enemigo pues lucha contra nosotros, ¿no? Y como dices, pues la ansiedad no es un tema como de eliminarla, ¿no? Es un asunto de entender cómo es que se desvió de ese camino y qué repercusiones está teniendo en mi vida actual, una forma de pensar
que a final de cuentas tendría que ser algo que nos ayuda, ¿no? Y en realidad hoy en día pues nos perjudica. Exacto. Sí, en realidad, digamos, también hay que quizás, bueno, pensar, ¿no? ¿Por qué motivo aparece, ¿no? En cada persona, también digo, es el caso por caso, ¿no? Digamos, detrás de un trastorno de ansiedad o de grandes niveles de ansiedad, podemos ubicar a la angustia, ¿no? En Ujú, principio, digamos, una gran angustia que lo que hace en un punto es desbordar, ¿no? A esa persona. Y es una angustia que se viene como dejando a un lado, ¿no? Digamos, como que se viene acumulando. Es como, bueno, no quiero verla, la tengo acá, no la quiero ver, miro para otro lado, digamos, y eso, bueno, se acumula y de alguna forma, digamos, aparece como síntoma, ¿no? De ujú, alguna forma se hace notar. Entonces, la ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras. Puede ser, digamos, una de las formas es la fobia, ¿sí? ujú. Diferentes formas de fobia. Puede ser fobia social, agorafobia, digo, distintos tipos de fobia hay. Otra manera es justamente el trastorno de ansiedad generalizada. Esto genera mucha, bueno, digo, inquietud, aparece mucho nerviosismo en la persona, problemas para dormir. Después tenemos también el ataque de pánico, Ujú, que son momentos muy, digamos, cortos para el que quizás no lo vive, ¿no? Digamos, ujú, pueden tener una duración entre 5 y 10 minutos aproximadamente, o a veces menos, pero la persona que lo sufre es una eternidad. Y bueno, aparecen pensamientos catastróficos, sensación de muerte, palpitaciones. Digo, hay síntomas físicos que son reales, ¿sí? No es que, digamos, no se siente, la persona los experimenta, ujú. eh, pero bueno, tienen un origen que no es orgánico. Igual yo siempre recomiendo que se descarte, ¿no? Digamos, lo orgánico, porque bueno, aparecen síntomas en el ataque de pánico muchas veces como adormecimiento de las extremidades, dolor en el pecho. Entonces, bueno, siempre es importante en esos casos hacer una consulta con el médico también. Y bueno, una vez descartado eso, pedir, si es necesario, ayuda a un profesional de la salud mental. Ujú, Este, en los casos más, digamos, extremos, es necesario muchas veces también hacer una interconsulta psiquiátrica ujú. para, en el caso que sea necesario, eh, digamos, indicar una medicación, ¿no? Claro. Oye, No. ahora, ¿qué tipo de situaciones, comportamientos o pensamientos pueden detonar la ansiedad? Por ejemplo, en mi vida cotidiana, como para pensar o empezar a señalar algunas prácticas, ya sea de actividades o de pensamientos frecuentes, que pues, obviamente con el tiempo pueden llegar a esta parte de ansiedad, ¿no? Porque pues, a lo mejor es importante ahorita empezar a señalar de nuestros hábitos de vida, de nuestras formas de trabajo, de nuestras convivencias sociales, ir identificando cuáles podrían ser situaciones que nos podrían poner en riesgo, ¿no? De pasar de ese estado de ansiedad, como tú dices, normal, a llegar a un estado de ansiedad, pues ya que es, pues dañina hacia nosotros. Sí, digamos, puede haber en realidad infinidades de situaciones, ¿no? A ver, puede ser desde una situación de una pérdida, ¿sí? De un ser querido, Ujú, un duelo que no fue gestionado o atravesado correctamente, ¿no? Digamos, un duelo que no, la persona no se permite o no se ha permitido efectivamente atravesar esa angustia, ese dolor, ¿no? Y bueno, la persona sigue, entre comillas, como si nada. ujú. Bueno, esto puede a largo plazo o después de un tiempo generar, digamos, algún trastorno de ansiedad, ¿no? Porque Pero, la persona... ¿qué pasa en nuestra mente? O sea, ¿qué ocurre? Porque pues, obviamente tú dices un duelo, ¿no? No lo procesé en su momento, seguí mi vida, aparentemente, y con el tiempo empiezan ya a surgir estos ataques, ¿no? Estas situaciones de ansiedad. Pero, ¿qué pasa en nuestra mente? O sea, vamos a meternos al plano del cerebro. Esa situación se queda ahí, y ¿cómo empieza a dañar mi perspectiva? ¿Qué Sí, ocurre en el interior de nuestra mente? digamos, em, como decía antes, detrás de
toda crisis de ansiedad hay angustia, ¿no? Entonces, si ese duelo no fue gestionado en ese momento, ¿no? Digamos, aparece, digo, puede aparecer también un duelo patológico posteriormente, ¿no? Digo, esa angustia queda en algún lugar, digo, lo podemos llamar a modo inconsciente también, ¿no? Digo, en el inconsciente queda, hay algo ahí no tramitado, es como una cañería que yo la tapo, ¿no? Y bueno, y empieza, el agua sigue corriendo, pero está tapada hasta que en un momento eso estalla o empieza a perder, ¿no? Bueno, esto, digamos, es en un modo similar, hay algo que llega a un punto que desborda a esa persona, ¿sí? La angustia la desborda y el síntoma puede ser que aparezca como un trastorno de ansiedad, que se puede manifestar como ataques de pánico, como decía antes, con fobia, con un trastorno más obsesivo compulsivo, ¿no? Digamos, el síntoma se puede manifestar de diferentes formas, ¿sí? O quizás la persona, digo, no lo tramita como, o no lo manifiesta como un trastorno de ansiedad, pero sí como un trastorno alimentario, una depresión. Digo, la ansiedad y sus formas de manifestarse tiene diferentes, es un abanico de diferentes posibilidades, ¿no? Digo, y el síntoma ahí hace de alguna forma, ¿no? O es como un llamado de atención, ¿sí? Después digo, esto es un ejemplo, uno de los factores. También puede ser una mudanza, el terminar una carrera, ¿sí? La persona se recibió. Digo, no siempre el desencadenante de una crisis de ansiedad es algo negativo, ¿sí? Pero puede darse en un cambio, tiene que ver con un cambio Un para esa cambio. persona, claro, que puede ser un cambio positivo, pero igualmente desencadenar algo en relación a la ansiedad. Y después, en el diario, ¿no? En la cotidiana, es importante prestar atención, observarse uno mismo, ¿no? Y ver si puedo hacer algunas modificaciones que tienen que ver con el propio bienestar. Esto, por ejemplo, es, bueno, ¿cuántas horas estoy trabajando? Bueno, bien. ¿Cuánto tiempo me doy para descansar? ¿Cuánto tiempo me tomo para hacer una pausa y desconectarme de todas las obligaciones? También pensar cuánto tiempo me doy para hacer una actividad que me genere bienestar, que sea placentera, o me encuentro con amigos, familiares, digamos, tengo reuniones sociales que también hacen bien, ¿sí? Generan cierto bienestar. Cómo me alimento, cómo duermo, ¿sí? El descanso es fundamental también, digamos, en la diaria, ¿no? Y el estrés también puede ser un factor que lleve a tener crisis de ansiedad. Por eso es importante prestar atención a estas pequeñas cosas y poder darse siempre un espacio, un lugar para conectarse con uno mismo, ¿sí? Eso es importante Porque porque creo que son los espacios que a veces menos tratamos, o sea, no cerramos nuestro día analizando qué fue lo que pasó y más allá de hallar una solución, yo creo que es como detectar si esto nos generó algún tipo de herida, si nos generó alguna situación incómoda que no hemos terminado de procesar y que, pues como tú dices, ¿no? A veces traemos como esa inercia de cultural de, pues hay que seguir adelante, ¿no? Es la frase, hay que seguir adelante, avanza, ¿no? No te enganches. Pero bueno, pues, si podemos avanzar cuando sanamos algo, cuando resolvemos ese tema, ¿no? Pero si nos deja inquieto, por ejemplo, vamos a suponer vámonos con algo positivo, ¿no? Un cambio de vida derivado de haber concluido la licenciatura, ¿no? Y no tener todavía como muy en claro un proyecto de vida definido, no tener muy en claro exactamente cuál es el área a la que me gustaría dedicarme, pues todo ese tema, pues salgo a buscar trabajo, pero no he todavía como resuelto esa parte, pues como tú dices, una cañería que en un momento dado pues llega y explota, ¿no? O sea, y entonces ya me da miedo salir de casa, me da miedo ir a pedir trabajo, me da miedo pedir trabajo de mi propia carrera, entonces mejor me empleo en cualquier cosa porque pues hay algo, ¿no? Que me está frenando y que me impide precisamente dar ese paso, ¿no? Y ahí está precisamente esta situación. sí, y esto también que vos decías al principio, que
digamos, la vorágine diaria, ¿no? Y esto de no poder preguntarnos, bueno, cómo me fue o qué me pasó, ¿no? Digamos, cuestionarnos, tiene que ver con cuestionarnos situaciones cotidianas, y decir, bueno, sigo para adelante, lo que hace es desconectarnos de nosotros mismos. Y Ujú, si nos desconectamos de nosotros mismos, nos desconectamos de nuestras propias emociones. ujú, Entonces, a veces queda cómodo, ¿no? En esta actualidad que vivimos, que es todo ya, ¿no? Lo inmediato, digo, ya lo vemos en las redes, digamos, como que es todo el resultado inmediato. Y un poco la cuestión de la espera, como que cada vez tiene menos lugar, ¿no? A esperar a largo plazo. Entonces, todo esto queda cómodo en un punto, porque bueno, no me conecto con lo que me pasa, entonces, digamos, es una forma de evadir, ¿sí? Algunas emociones que no son tan agradables, ¿sí? La tristeza, la angustia. Bueno, a veces no nos queremos encontrar con ciertas emociones, entonces sigo. Y bueno, y taparnos, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Taparnos de actividades, eso nos genera esta desconexión también. Entonces, está bueno, siempre recomiendo darnos unos minutos, 5 o 10 minutos, hacer pequeñas pausas para, bueno, conectarnos un poco también, ¿sí? Con nosotros mismos. Esto puede ser no hacer nada, ¿no? Yo siempre ujú. bueno, en mi cuenta de Instagram siempre recomiendo, ¿no? Como, bueno, un recordatorio casi diario de tomate 5, 10 minutos dentro de tu jornada laboral para no hacer nada. Y es muy difícil pensar, ¿no? Hoy en día el no hacer nada. Mucha gente corta, hace una pausa o descanso, pero sigue haciendo algo, ¿no? Ujú. Entonces, si nos ponemos a pensar en lo que es 24 horas, 10, 15 minutos, bueno, es muy, muy poquito, ¿no? Pero Pero solo es no pensar nada, sí, sí, tal cual. Me siento. o pensar, pero no hacer nada, me refiero a, bueno, quizás quedarse sentado, ir a una plaza, un parque, ¿no? Mirar un pájaro, la naturaleza, y de repente conectar con los, seguramente en esos momentos vengan muchos pensamientos. Ujú. Entonces se trata de conectar con esos pensamientos, digamos, que pasen o quedarse en algún pensamiento y quizás cuestionarse, hacerse alguna pregunta. Incluso quizás aparece alguna emoción, ¿sí? Hay gente que, digo, suelen llegar situaciones en las cuales estuvo con mucho trabajo la persona, muchas cosas, y en un momento determinado se puso una serie o una película y no sé por qué no paraba de llorar, ¿no? Y no entendía por qué. Bueno, digo, esto justamente alguna situación de la película o alguna pequeña frase le generó algo que lo conectó con una emoción que estaba ahí tapada por toda esta, digamos, todas estas obligaciones, ¿no? Digo, así como vino esa emoción, puede venir como un torbellino una crisis de ansiedad, ¿no? Ujú. Porque bueno, justamente es algo que viene acumulándose. Entonces, si yo me voy conectando conmigo y con estas emociones, evito, ¿no? Esta acumulación. Eh, Otra Sí. herramienta que digamos, para bajar los niveles de ansiedad es la respiración, ¿sí? La Ujú. respiración y la meditación. Ok. Y entonces que es casi automático, digamos que nuestra mente está programada para que en estas pausas, porque a lo mejor alguien diría, bueno, pero yo no soy muy bueno para tener diálogos internos conmigo mismo, pero al momento en que nos generamos esta pausa, nuestra mente como que ya está configurada, por así decirlo, para hacerse esas preguntas. Lo que pasa es que más bien la realidad actual es que no nos damos esos tiempos. Pero si alguien dice, oye, no tengo experiencia en diálogo interno, pero bueno, voy a hacer una pausa diario, 5 o 10 minutos. Digamos que la mente empieza ese proceso de cuestionamiento de forma automática o tendremos como que hacer alguna acción como para detonarla, porque pues no vaya a ser que me quedo ahí nomás y no pasa nada, no pienso nada. No, bueno, a ver, digamos, hay personas que quizás tienen más facilidad, Mm, ¿sí? Digamos, y otras no tanto para lo que es la autorreflexión, porque en un punto es la autorreflexión, ¿no? Pero también
el simple hecho, quizás la primera, bueno, me tomo 10 minutos y me quedo así, quizás no aparezca nada, Mm, pero digo, si esto lo voy como repitiendo cada día, algo, quizás no aparece una pregunta, ¿no? Pero quizás aparece, digo, alguna emoción va a aparecer. ok. ¿No? Ujú. Eh, y si no, bueno, quizás me agarro un libro, me pongo a leer, digo, y ese mismo libro me va a conectar. El punto es que por algo nos llenamos de actividades, ¿no? Por algo trabajamos tanto, más allá ver de la necesidad económica, obviamente, pero digo, hay algo ahí que tiene que ver con, digamos, esta cuestión de no querer encontrarnos con Ah, nosotros mismos, esquivar. ¿no? Ujú. Porque bueno, digo, esto nos puede abrir a un montón de caminos, ¿sí? Algunos más cómodos y otros no tanto. En un punto la terapia también tiene que ver con eso, ¿no? El proceso de la terapia y el trabajo terapéutico. Hay personas que deciden empezar un proceso terapéutico y hay personas que son más resistentes, ¿no? Digo, bueno, también tiene que ver con quizás no querer encontrarse o tener algún tipo de miedo o resistencia a encontrarse con algunos lugares en los cuales no voy a estar tan cómodo, ¿no? Oye, ¿por qué este sabotaje de la mente? O sea, ¿por qué de repente prefiero saturarme de trabajo para distraerme y no generar ese espacio, pues, para reflexionar? ¿Por qué? ¿Por qué de repente nuestra mente nos sabotea así y nos distrae de algo que aparentemente, pues, yo creo que la lógica sería si puedo sanar, puedo solucionar, puedo resolver, puedo avanzar, pues sería un proceso como que más bien la mente nos frenara, ¿no? Que lo hace cuando nos enfermamos, cuando hacemos un montón de cosas, pues de alguna manera nos para, ¿no? Pero en estas primeras acciones somos nosotros de forma consciente que decidimos no enfrentar y entonces pues lo actuamos ya de forma inconsciente o es un autosabotaje que la mente de repente pues nos hace una mala jugada y eso nos lleva a precisamente hacer estos actos que no nos permiten tener tiempo libre para pensar. No, en realidad habría que ver, en principio puede relacionarse con nuestra historia, con la historia, digamos, la propia historia de cada uno, Ujú. también un poco a modo cultural, ¿no? Digo, desde lo cultural, un poco nos venden que hay que estar siempre bien, siempre Mm. felices, ¿no? Digamos, como las publicidades, digamos, las redes, hay algo ahí de una felicidad, ¿no? Que hay que tener, parece ser las 24 horas, ¿no? Que hay que estar siempre arriba, como decimos acá, Ujú. y por otro lado, digo, esto va de la mano con que también parece ser que no nos podemos enfermar, ¿no? Entonces tenemos también la pastillita, el medicamento que nos venden digamos, en la farmacia, venta libre, que en un proceso de resfrío o gripe, que eso puede requerir quizás estar 1 o 2 días en cama, ¿no? Digamos, reposo, porque el cuerpo nos está pidiendo. Y bueno, no, tomate esa pastilla y seguí, anda a trabajar, seguí haciendo todo, ¿no? Como que, digamos, aparece como la píldora mágica, digamos que tenés que estar bien, no te podés enfermar. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Tenés que estar feliz, no podés estar triste, no podés estar eh, angustiado, ¿no? Entonces, un poco desde lo que nos vende la sociedad, lo Sí, lo que se ha cultural, vuelto cultural, ¿no? O sea, como tú dices. exactamente. Exactamente. Y después también un poco desde la propia historia o desde nuestra infancia, ahora está cambiando un poco esto a partir de, bueno, la crianza positiva y respetuosa, pero digo, venimos también de varias generaciones en las cuales los padres, ¿no? Aparecía este señalamiento de no tenés que llorar, no llores, ¿no? Digamos, para que el niño o la niña no llore, se le daba una golosina, ¿no? Como el tema del llanto, la angustia, ha estado hasta hace poco y a veces incluso todavía lo vemos como muy negativizado, ¿no? Entonces, digamos, llorar no, el mensaje es, está mal, tenés que estar bien, comete un caramelo, un chupetín y sonreí. Digo, bueno, ahí lo que de alguna forma el mensaje que se está dando es, no hay una gestión correcta de la emoción, ¿no? Ujú. Entonces ahora
desde la crianza respetuosa y positiva, esto está cambiando, ¿no? Poder hablar con ese niño, esa niña, preguntarle qué le pasa, que pueda poner en palabras cualquier emoción, porque en definitiva cualquier emoción es válida, ¿sí? Se trata de validar todas las emociones. Algunas serán un poco más agradables y otras no tanto. Me gusta más llamarlas de esa manera y no emociones positivas y O emociones negativos. negativas. Sí, al fin de Ujú. cuentas son parte de nuestra, pues ahora sí que del sabor de la vida, ¿no? Y de todas Exacto, aprendemos, aprendemos de la alegría, aprendemos del miedo, la tristeza, o sea, todas las que podamos enumerar, exactamente. ujú, todas para algo nos sirven. Bueno, como la película Intensamente, ¿viste? Ajá. Que bueno, digamos, es una niña que pasa de niña a adolescente, pero aparecen todas las emociones, ¿no? Y bueno, digamos, como que un poco el mensaje, aparte de otros, es que, bueno, todas las emociones conviven en una persona, ¿no? Ujú, Y se exacto. trata, digamos, bueno, poder que sea de forma equilibrada, ¿no? Pero identificarlas bueno, sí, estoy triste. Eh, Esto, digamos, poder aceptar, ¿no? Aceptar esa tristeza o esa angustia forma parte de validarla y forma parte de atravesarla, ¿no? Ujú. Ahora, entonces, Para un crecimiento. claro, ahora el principal consejo entonces sería es entender nuestras emociones, entender lo que día a día nos sucede y entonces resolverlo para que fluya, digamos, nuestra vida y de esta manera pues dejemos como de acumular, como dices, todo esto que al final nos empieza a afectar, nos empieza más bien, yo creo, a mandar señales, ¿no? Decir, o sea, todos estos estados de cambios en nuestros comportamientos son una especie de llamados de atención de nuestra mente, ¿no? Que de alguna manera nos está diciendo que algo no está bien y tenemos que poner atención. Pero obviamente entre más tardemos, pues los llamados de atención van a ser más grandes, más grandes, más grandes, hasta Exacto. afectarnos de formas pues más significativas. Oye, y cuéntanos un poquito de tus redes sociales para que las personas te sigan, porque obviamente hablas mucho de este tema. Hoy he estado platicando como Sí. muy en lo general. Cuéntanos un poquito de tus redes, dónde te pueden seguir. Bueno, mi Instagram es Eliana Masaglia con doble Z, guión bajo psicóloga. Bueno, es mi Instagram de todo lo que es, bueno, hablo de estos temas de autoestima, amor propio, también doy talleres, también de dependencia emocional, bueno, muchísimos temas, ¿no? Y también brindo ahí, bueno, consejos o herramientas para poder sobrellevar tanto las situaciones de ansiedad, como poder también ejercicios para poder conectar con las emociones, ¿sí? Ujú. Después tengo otro Instagram que se llama arroba psi.crianza, con Z, que es puntualmente enfocado a todo lo que es crianza respetuosa y positiva, orientación a padres, ¿sí? Todo en relación a lo que es la psicología infantil. Ah, qué padre, para que te puedan seguir por ambos. Ahora, obviamente, yo estoy en México, tú estás en Sudamérica. Se hace también estas terapias online, también puedes atender en todo América, ahora sí que a todo Sí, habla hispana. Platícanos. exacto. Sí, sí, yo, digamos, hago atención virtual, ya sea por Zoom o videollamada o Google Meet, tanto en Argentina como en cualquier parte del mundo de habla hispana. Y después, bueno, también tengo mi consultorio particular que atiendo de forma presencial. Oye, ¿cuáles son tus números para la gente que esté viendo de tu región la Sí, entrevista, donde te contactan? bueno, digamos, lo pueden hacer todos por Instagram, que es Ujú. como lo más accesible, digamos, quizás para todos, pero si no, mi teléfono de WhatsApp, me pueden escribir por WhatsApp, es 15-2383-6356. Característica es 011. Claro, para que ahí puedan contactarlo también, porque pues, te ven en México, como también te pueden ver en tu región, y pues para que ahí puedan, Perfecto. obviamente, contactarte. Oye, y ya hablando en términos de consulta y de terapia,
más o menos como en cuánto tiempo llegas a resolver un problema de ansiedad de una persona, cuántas sesiones. Obviamente no es una medida, porque siempre lo hemos dicho, no es una regla, ¿no? Pero bueno, un promedio que dices, bueno, pues si llega con un estado de ansiedad, esto son un par de sesiones más o menos por medio, digo, depende mucho de la situación que esté detonando esta ansiedad, ¿no? Pero para que piensen nuestros amigos, se animen, a lo mejor dices, no, no es un tema tan complicado, hay otras cosas más complejas, o sabes que sí, sí es un tema complejo y requiere como de mucho trabajo, por eso es importante la consulta. Sí, digamos, realmente es muy relativo porque depende, digamos, el caso por caso. Eh, digamos, como que a mí mucho no me gusta dar un tiempo cronológico, porque además, digo, si yo te digo 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. después, y esto puede generar mucha ansiedad también, ¿no? Porque la Claro. persona cuando se va acercando a ese tiempo, bueno, va como también autoevaluándose y bueno, y esto genera ansiedad. Eh, Me parece que lo importante igualmente es que en cada encuentro, en cada sesión, se va dando lugar a la palabra, ¿no? Y se va abriendo como un espacio en donde esa persona puede poner ahí toda esa angustia o toda esa enojo, todas esas emociones de las que hablábamos. Eh, y yo también les voy brindando algunos ejercicios o técnicas que puedan ir haciendo día a día, ¿no? También a través de la escritura, ¿sí? De escribir en un cuaderno lo que le pasa, volcarlo en una hoja, y se van notando cambios en cada sesión se van notando esos cambios. Digo, yo con mis pacientes he notado cambios al mes y medio, 2 meses, ya, bueno, hablamos de otra persona en cómo se dirige también en las sesiones. La respiración, como decía antes, ¿sí? La respiración diafragmática, poder tener como espacios, ¿sí? Lo que se genera además espacios, se van generando y se va dando como este lugar, aparte del espacio terapéutico, espacios para poder encontrarse con sí mismo, ¿no? Digamos, la persona. Se apunta más a eso, ¿sí? Y eso lo que genera es que haya una mejoría y vayan bajando los niveles de su ansiedad. Bueno, está súper bien. Oye, y también para finalizar algo con lo que comentabas al inicio y que lo he sostenido en muchas entrevistas también, el tema de la pandemia. O sea, muchos de nosotros, pues ya afortunadamente concluyó, entre comillas, el tema. Salimos, retomamos un poco nuestras vidas cotidianas, pero siempre lo he mencionado, ¿no? O sea, no fue algo que no nos dejara algún tipo de herida, algún tipo de tema pendiente, ¿no? Muchos de nosotros hemos continuado nuestra vida, lo he visto en mi propia familia, lo he visto en otras familias, cómo sí se modificaron las dinámicas, ¿no? Y hay muchos temas por sanar, porque a final de cuentas, pues fue un tema que nos afectó a todos desde distintas maneras, ¿no? Como tú dices, el miedo a la muerte, el aislamiento forzado, el tener que convivir con alguien que pues, a lo mejor no convivías tanto, no estabas tan acostumbrado a convivir con una persona. ¿Qué nos recomendarías? Porque a lo mejor muchos de nosotros hemos seguido nuestra vida pensando que, pues ya se abrió la puerta y vámonos, ¿no? Pero sí seguramente quedaron muchas cosas ahí en esos meses que estuvimos encerrados. ¿Qué podrías recomendarnos como para detectar si sí tenemos algo ahí que no resolvimos y que hemos estado siguiendo en nuestra vida y que estamos en la cotidianidad, pero que en realidad sí tenemos algo ahí importante para resolver? ¿O qué nos propondrías como para como ejercicio o reflexión, como para dar también un cierre ya a ese tema de la pandemia, por si no lo hemos hecho o si ya seguimos nuestra vida y realmente no nos concentramos como en esa parte de dar ese cierre? Sí, yo creo que, a ver, fue un antes y un después para todos, y poder también, digamos, hacer un cierre de eso. A ver, el COVID sigue, pero bueno, ya se transformó como en una enfermedad más similar al resfrío o a una gripe, Ujú. salvo excepciones, ¿no? Depende a quién, digo, pero por lo general, digo, ya ese miedo a lo desconocido, no, bueno, me parece que ya no está, ¿sí? Porque ya se hizo como más conocido. Eh, Igualmente sí me parece que es importante pensarnos
en esa época, ¿no? Digamos, ir un poco para atrás y pensarnos todos, ¿no? En ese momento en el cual, bueno, estábamos ahí, no sabíamos si salíamos o íbamos a un supermercado, ¿no? En los momentos que quizás se podía ir. Bueno, estábamos todo el tiempo en una situación de exposición, ¿no? Digamos, estábamos prácticamente ahí enfrentados a la muerte, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, tomar toda esa etapa, ¿no? Todos esos meses, años, bueno, fueron 2 años ya, 3, bueno, eh, y que nos sirva para repensarnos, ¿sí? Repensar nuestro presente. Digamos, ir a esa época, no olvidarnos, ¿sí? Tenerlo como, digo, obviamente que no nos vamos a olvidar tampoco, pero digo, tenerlo presente o tomarlo como algo transformador, ¿sí? Digamos, poder tomar tanta negatividad o tanta cosa fea, ¿no? Desde la muerte o desde la soledad, porque mucha gente quedó también sola, Ujú, para, digamos, valorar el presente, valorar lo que tenemos para darle otro valor a nuestra vida. Y eso tiene que ver con estas pausas, por ejemplo, ¿no? Si estoy viviendo muy rápido, muy ahí como un paso adelante, ¿no? Y estoy todo el tiempo en el futuro, porque hoy en día la gente como que está todo el tiempo muy en el futuro, poder frenar, ¿no? Poner un freno y decir, bueno, a ver, en realidad lo único que tenemos es el momento presente, ¿sí? ujú. El futuro todavía sí puedo proyectar, hacer proyectos, pero solo eso. Y el pasado, bueno, lo recuerdo, pero ya está, ¿no? Digamos, no puedo modificar nada. Entonces, lo que sí puedo hacer en base a esto que nos ocurrió es valorar el momento presente. Entonces, y de esa forma, cuidarme, ¿no? Cuidarme de otra manera, digamos, desde la salud, por eso hablaba de la alimentación, también del descanso, y darme esos espacios para mi bienestar, ¿sí? Y también valorar a nuestros seres queridos, porque en ese momento, ¿no? También nos replanteamos todos muchas cosas, ¿sí? En esos momentos en el cual no podíamos ver a la abuela, al tío, ¿no? Digamos, a nuestros padres, y quizás nos veíamos, pero de forma virtual, ¿no? El tema del abrazo, del beso, digo, del afecto. Bueno, ahora que efectivamente ya podemos hacerlo, todo esto, bueno, se trata de poder darle el valor, ¿no? que tiene. Vamos, si vamos para atrás, todo esto toma más valor, ¿sí? No ver la vida, digamos, tan liviana. ¿Mm? Claro, está padre, está Valorar bien. las cosas simples también, ¿no? Digo, de la vida, me parece. Sí, yo creo que esta parte, esta visión transformadora, ¿no? O sea, el pensar un poco en todo lo que pudimos cambiar, con agradecimiento, obviamente, por seguir aquí, Exacto. pero todo lo que nos hizo madurar, enfocarnos más en lo que nos sirvió para crecer y no tanto en lo que nos afectó, que perdimos, Mm. sino más bien en la parte de crecimiento, como para poder hacer ese cierre, ¿no? Reconociendo que sí, hubo cosas que se quedaron en ese pasado, pero que efectivamente se queda en ese pasado, porque lo bueno, lo transformador, es lo que nos acompaña en nuestro presente y forma parte de nuestro presente, ¿no? Entonces ahí yo creo que echar atrás, pues todas esas cosas que venimos cargando todavía y que pues ya de nada nos sirven. Por ejemplo, el miedo a la muerte, pues sí, era importante quizás en la pandemia, pero hoy en día pues, ya es innecesario, ¿no? Pero muchos lo seguimos trayendo, ¿no? Y muchas cosas que seguimos arrastrando y que pues, obviamente en este presente, como tú bien mencionas, pues ya no nos sirven. Entonces, pues es una buena manera como para hacer un análisis personal, en familia, y pues ya se cierra ese capítulo tan espantoso que fue nuestra vida, pero también que puede ser bastante productivo, si así lo queremos ver. Oye, Exacto, sí. nuevamente comentamos tus redes y teléfonos para que nuestros amigos que ahorita estuvieron viéndonos, pues puedan contactarte. Bueno, mi Instagram, Eliana Masaglia con doble Z, guión bajo psicóloga. Mi otro Instagram es psi.crianza. Y bueno, y mi WhatsApp, mi teléfono es 011 15 2383 6356.
Me Perfecto, pueden para que escribir por cualquiera de esos medios. por cualquiera de esos medios puedan contactarse. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Yo encantadísimo de que, por supuesto, podamos regresar otro día a platicar en este foro virtual, porque pues hay muchos servicios por ahí, sobre todo la parte de crianza también creo que es bastante interesante para poderla platicar y sobre todo cómo formar correctamente a estas nuevas generaciones con esta visión, ¿no? De los sentimientos, las emociones, de permitirles obviamente sentir, conectarlos con sentir, pero también el reto es para nosotros, ¿no? Porque pues no podemos enseñarles a sentir si nosotros no hemos experimentado esta forma de integrarlo en nuestras vidas, esta visión de precisamente pues el sentir, ¿no? Entonces es un gran reto no solamente para el que forma, sino también pues para el que lo hace, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ahí tener otra plática otro día de ese tema y pues encantadísimo que Sí, puedas claro. volver a este foro. Sí, bueno, muchas gracias, sí, un gusto, la verdad un placer y sí, cuando quieras podemos volver a tener otro encuentro. Me gustó mucho poder conversar, poder hablar de este tema, ¿sí? Y bueno, y obviamente que abre a otros temas, ¿no? Mm. Siempre es importante eh, tener presente bueno, que hay que darle lugar a lo que es la salud mental, ¿no? Digamos, Exacto. como que hay que hablar de salud mental además. ¿Mm? Sí, que no tiene nada de malo, digo, es parte de Exacto. nuestro cuerpo, de nuestro Exacto. bienestar. Ujú. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias y también, Bueno, muchas gracias. Muchas claro que gracias a sí. vos por darme este espacio también. Ah, claro que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes que le dieron clic a la entrevista y nos vemos en la siguiente edición.